Aplausos al doctor Orlando Santillán Mendoza. Él es actual decano del Colegio de Abogados de San Martín. Tiene una rica experiencia como abogado, asesor de muchas instituciones públicas, y actualmente en su gestión se ha implementado el Centro de Arbitraje en el Colegio de Abogados de San Martín, razón por la cual la Universidad César Vallejo ha tenido a bien invitar para que nos ilustre con la conferencia Arbitraje ad hoc versus arbitraje institucional, ventajas y desventajas. Con ustedes el doctor Orlando Santillán Mendoza. Gracias, mi estimado doctor. En principio, un saludo cordial a todos los presentes. Veo aquí algunas amistades, algunos conocidos. No sé, estuvo por ahí el doctor Víctor Pastor, pero como quiera que le gusta mucho el derecho penal, me parece que ya se fue. Bueno, quiero agradecer en realidad a la universidad, a las autoridades de la Universidad César Vallejo, en especial al director de la Escuela de Derecho por la invitación y la oportunidad de poder compartir conocimientos específicos respecto a una de las materias del derecho, en este caso al arbitraje. Creemos que este tipo de eventos son importantes porque van a ayudar a complementar los conocimientos de los estudiantes, puesto que es una realidad que durante el desarrollo de los ciclos regulares, de pronto, ya sea por cuestión de tiempo o por cuestión de la currícula, los docentes no podemos desarrollar en su amplitud los temas que se tienen que tratar, y sobre todo los más importantes. Para mí es muy válido este evento académico, porque entiendo que la mayoría de las universidades de la región, incluida la nacional, tienen en su currícula esta materia, obviamente con algunos matices cada una de ellas. Sin embargo, hay aspectos muy relevantes, sobre todo que tienen que ver con la casuística, que no va a estar contemplado en las currículas, y esto es muy necesario, por ejemplo, que se puedan tratar en este tipo de eventos. Bien, dicho esto, vamos a hacer una referencia al contenido de la presente exposición. El día de hoy vamos a referirnos a algunos temas muy relacionados al arbitraje. En principio vamos a hablar de la noción actual o la noción moderna del arbitraje. Vamos a hablar de las materias que son susceptibles a ser resueltas a través del arbitraje. Vamos a hablar de la obligatoriedad del arbitraje. Vamos a conversar también respecto a los tipos o las clases de arbitraje. También vamos a referirnos a las diferencias que existen entre una decisión que emana del fuero común, vale decir una sentencia, y una decisión que emana de un proceso arbitral, vale decir un laudo arbitral. Es decir, la diferencia entre una sentencia y un laudo arbitral. Y por último vamos a referirnos a los últimos cambios que ha tenido o que tiene la ley de contratación del Estado referidas al arbitraje. Este es un punto muy importante sobre el cual nos vamos a detener para tratarlo con bastante cuidado. Bien, vamos a comenzar entonces la exposición partiendo de una imagen. Se busca con esto que más o menos el público se oriente para establecer cuál es la finalidad o cuál es el alcance que tiene el arbitraje en nuestro ordenamiento. Podemos ver una imagen aquí proyectada y de pronto seguramente la gran mayoría va a poder advertir de qué se trata, ¿verdad? O quizás es un hotel 5 estrellas, podría ser, ¿no? Bueno, está ubicado acá en Moyobamba. Les sugiero que no se concentre mucho en la imagen, porque hemos traído como 100 diapositivas hoy día. No, mentira, solamente hay 2. Esta es la segunda y la última. Bueno, de hecho todos vamos a poder entender de qué infraestructura se trata, ¿no? Es el Hospital 22 de Moyobamba. Si preguntamos qué impresión o qué opinión podría causar a cada uno de ustedes, de hecho vamos a encontrar diversas opiniones e impresiones, ¿no? Quizás algunos pueden decir, bueno, evidencia el problema
de salud que adolece en nuestra región, al Alto Mayo. Quizás alguno puede decir, bueno, es una muestra de la inoperancia de las autoridades, de la incapacidad. En fin, diversas pueden ser las reacciones. Bueno, por un lado es cierto que sabemos que esta infraestructura ya tiene un promedio de 8 años en su proceso constructivo y a lo largo de ella ha tenido varios problemas. Y esos problemas, por ejemplo, uno de ellos hace 2 años me parece, se ha estado ventilando a través de un arbitraje. Y en este arbitraje las partes felizmente llegaron a conciliar y se logró que continúe el proceso constructivo. Hace poco, nuevamente se ha paralizado esa obra y la entidad encargada de su construcción ha optado por resolver el contrato. Y se escucha que el contratista nuevamente pretende irse a arbitraje. Lo que visualizamos en este momento con el hospital en realidad son problemas que se suscitan en los procesos constructivos, sobre todo estatales. Y estos problemas, cuando se suscitan, es donde va a entrar a operar el arbitraje. Bien, visto esta reseña, vamos ya enmarcándonos un poco en lo que significa esta materia de especialidad del derecho. Hace un momento escuchaba al doctor Paredes hablar de los tipos de justicia, hablar de la efectividad de la justicia. Hace unos años atrás no se daba mucha importancia al arbitraje, y es que por lo general los justiciales más estaban encaminados al fuero común. El arbitraje dentro de nuestro ordenamiento está contemplado como una jurisdicción, ¿verdad? Y hablando de jurisdicciones, por ejemplo, tenemos una jurisdicción ordinaria, donde está el fuero común, vale decir el Poder Judicial, donde administra justicia y se ven los diversos casos comunes, problemas en materia civil, contenciosa administrativa, laboral, penal, por cierto. Y por otro lado también tenemos la jurisdicción extraordinaria, donde tenemos a la jurisdicción militar, a la jurisdicción arbitral, y tenemos una jurisdicción especial, donde está integrado por la jurisdicción constitucional, la jurisdicción electoral y la jurisdicción campesina. Como podemos advertir, el arbitraje tiene un peso y una importancia tal cual como el fuero común, como la justicia que administra el Poder Judicial. Cada uno de estos entes, tanto el Poder Judicial en el fuero común, como los arbitrajes, ya sea a través del OCE o de las instituciones arbitrales, tienen un marco normativo que lo regula. En el caso del Poder Judicial podemos señalar a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la norma que regula su organización, sus procedimientos, su tema laboral, entre otros aspectos. Y en el caso del arbitraje, la norma que regula esta forma de solución de conflictos es el Decreto Legislativo 1071. Entonces, tenemos este marco normativo sobre el cual se rige el arbitraje para la resolución de conflictos. Establecido este primer entendido respecto al arbitraje, vamos a entrar a los temas que les estaba mencionando. En principio, la noción de arbitraje. Y aquí tenemos que preguntarnos qué es el arbitraje. Yo sé que aquí hay alumnos de la universidad que han llevado el curso de arbitraje y probablemente el concepto usual que les han dado es que el arbitraje es una forma alternativa de solución de conflictos. ¿O es que alguien tiene otro concepto? Seguramente que no, porque el concepto actual, o llamémoslo así, el concepto moderno del arbitraje, ha surgido a raíz de las nuevas modificaciones normativas que han habido a partir del 6 de enero del año 2017. Y estas modificaciones han dado lugar a que el concepto del arbitraje cambie. Ya no se lo vea como una forma alternativa de solución de conflictos, sino en algunos casos se lo vea como una forma obligatoria de solución de conflictos, sobre todo en lo que respecta a las controversias derivadas de contratación pública. Y esta obligatoriedad justamente implica que algunas entidades se vean sometidas a resolver su controversia bajo este mecanismo. Entonces, si hoy en día preguntamos un concepto actual o concepto moderno del arbitraje, podríamos señalar
que es una forma de solución de conflictos tanto para contratación pública como para contratación privada, cuyas controversias pueden ser resueltas en algunos casos de forma obligatoria, básicamente cuando se trata de controversias derivadas de contratación pública. Ahora, claro, alguno podrá decir, pero esa calidad de forma alternativa de solución de conflictos también continúa. Podría ser, en el entendido que, por ejemplo, en el fuero común, una persona que tiene un problema y que por cierto tiene su derecho amparado y tiene sus pruebas, no necesita mayor requisito que conseguir un abogado, con las excepciones del caso, y acudir al Poder Judicial para que se resuelva su controversia. En el arbitraje, no. En el arbitraje se requiere, sobre todo en el arbitraje en contratación privada, se requiere un requisito previo. Se requiere que las partes se hayan puesto de acuerdo para efectos que, en el caso existe una controversia, esa controversia se resuelva a través de un arbitraje. Podríamos dar un ejemplo, un contrato de arrendamiento. Normalmente, si las partes no se han puesto de acuerdo, esa controversia puede ser ventilada directamente en el Poder Judicial, pero las partes se podrían poner de acuerdo en ese contrato para efectos que, de surtir una controversia en su ejecución, esa controversia se va a resolver en un centro a través de un arbitraje. Y hoy en día, con la modificación, necesariamente a través de un arbitraje institucional. Bien, entonces ahí tenemos el concepto actual o moderno respecto al arbitraje. Esto nos trae un entendido en el sentido que, miren, ¿cómo es que los conceptos jurídicos van cambiando en el tiempo? Claro, y esto tiene una explicación, ¿verdad? Tiene relación directa con esa característica del derecho en sí. Sabemos que el derecho es cambiante por naturaleza y los cambios justamente se dan de acuerdo a la evolución del tiempo, de acuerdo a la evolución normativa y de acuerdo a la evolución de la misma sociedad. Igual los conceptos hoy en día están cambiando de igual manera y es por eso que entendemos también que aquellos doctrinarios que escriben y sacan conceptos personales también tienen que actualizarse en el tiempo, sobre todo si hay normas que modifican ciertos aspectos de las materias. Bien, pasamos a un segundo punto y vamos a hablar lo referido a las materias que pueden ser susceptibles de resolverse a través de un arbitraje. ¿Qué materias se pueden resolver a través de un arbitraje? En este punto yo quizás puedo entender que la gran mayoría de personas aquí en Moyobamba, en la región sobre todo, pueden tener en el chip que solamente pueden resolverse a través de un arbitraje las controversias que derivan de una contratación pública, vale decir, entre el Estado y un contratista, sobre todo el ejecutor de obras, aun cuando también se pueden someter bienes, servicios y consultorías en general. Y esa concepción está equivocada. Está equivocada porque la propia norma señala expresamente qué materias pueden ser susceptibles de arbitraje. El artículo 2 del decreto legislativo 1071, aquella norma que rige, que norma el arbitraje, establece con claridad que pueden someterse a arbitraje todas las materias que estén relacionadas a derechos de libre disposición o disponibilidad. Sin embargo, la norma ahí agrega, de acuerdo a ley, dice. En ese primer tramo de la norma, de ese primer tramo podemos entender que no solamente las controversias relacionadas a contratación pública se pueden resolver bajo esta vía, sino también las controversias relacionadas a contratación privada. Cuando hablo de contratación privada me refiero a los contratos particulares que pueden realizarse entre dos personas, vale decir una compra-venta, un contrato de arrendamiento, un contrato de leasing, un contrato de comodato, un contrato de merchandising, entre otros. La limitación que tiene este artículo 2 de este decreto legislativo 1071 se refiere a algunas materias que obviamente no pueden resolverse mediante arbitraje. Y citamos unos ejemplos, ¿no? Un problema
de violencia familiar, un divorcio, una patria potestad, una tenencia, temas relacionados a familia, por ejemplo. No puede resolverse a través de un arbitraje. Entonces, esta normatividad nos hace entender que bajo esta vía de solución de conflictos se pueden resolver diversas materias. Lo que pasa es que las personas, quizás por desconocimiento, y en este caso vamos a incluir a los abogados, no acudimos al arbitraje y optamos por ir al Poder Judicial. Claro, aquí quizás hay que reconocer algo. El acudir al Poder Judicial significa tener un trabajo más directo, cobrar unos honorarios más rápidos quizás, a diferencia del arbitraje, porque el arbitraje tiene ciertas formalidades para su implementación. De esas formalidades que sería importante hablar en otra ocasión, hay aspectos puntuales que no vamos a tratar el día de hoy, por ejemplo su organización y las diferentes etapas que involucra, pero hay una diferencia marcada en este aspecto. El arbitraje en contratación privada, por ejemplo, en la ciudad de Lima está muy difundido, está muy trabajado. Y por ello, por ejemplo, podemos señalar que hay instituciones arbitrales, centros de arbitraje institucional muy reconocidos en la ciudad de Lima, como es el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, el Centro de Arbitraje de la Universidad Nacional de Ingeniería, el Centro de Arbitraje denominado Arbitre, entre otros muy importantes. Y es que en esta ciudad, claro, por su envergadura, por la necesidad, por el litigio que hay ahí, hay una cultura arbitral. Y sí, aquellos que estamos inscritos en alguno de estos centros, vemos que el arbitraje ahí sí está visto como una especialidad del derecho. Hay abogados que solo y únicamente se dedican a defender arbitrajes. Se dedican a defender arbitrajes y al mismo tiempo ejercen la cátedra en esta materia. Oiga, siendo así, podemos entender que la especialidad sí se cultiva y sí se da. También podemos complementar en este aspecto aquellos abogados que se dedican a ejercer o a defender ese tipo de especialidad. Mayormente son los abogados que han llevado la línea del derecho civil. Me refiero al arbitraje privado, a las controversias de orden privado. Porque en cuanto al arbitraje en materia de contratación pública, sí se va a requerir una triple especialidad, como vamos a ver más adelante. En esta parte es importante el mensaje que se quiere transmitir a ustedes. Y es el hecho que de aquí tenemos que salir con la concepción de que a través de un arbitraje se pueden resolver controversias de naturaleza privada. Y eso implicaría que mañana más tarde, que cuando sean abogados, puedan sugerir a sus patrocinados, mira, claro, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se requiere en cuanto a una contratación privada, vale decir que conste la cláusula en el contrato, vamos al arbitraje. O en todo caso, si uno asesora una empresa privada, desde ese momento se puede orientar a esta empresa a que opte por esta alternativa de solución de conflicto. Entonces va a depender mucho del conocimiento y de que se tenga la conciencia de la importancia y la efectividad que tiene esta vía de solución de conflicto. Y hablando de efectividad, justamente aquí encontramos una diferencia entre la administración de justicia en el foro común y el laudo arbitral. Vamos a verlo en el momento que nos toque esta parte de la exposición. Bueno, hablamos hace un momento de la obligatoriedad del arbitraje. ¿Por qué es obligatorio el arbitraje? ¿Por qué creen ustedes que el arbitraje es obligatorio en algunos casos? Ojo, en algunos casos. Específicamente es obligatorio en las controversias que derivan de contratación pública. En esos contratos que hace el gobierno central a través de sus diversos ministerios, entidades públicas, los contratos que realiza el gobierno regional, los contratos que realizan las municipalidades. En esos contratos que realizan tanto para la ejecución de obras, para la contratación de bienes, para la contratación de servicios o la contratación de consultorías en general,
En ese tipo de contratos, obligatoriamente, cuando surge una controversia en su ejecución, se tienen que resolver a través de un arbitraje. ¿Y por qué creen esa obligatoriedad? Esa obligatoriedad se da por imposición de la ley. El artículo 45 de la ley 3225, ley de contrataciones del Estado, modificado por el decreto legislativo 1341, perdón, establece puntualmente lo siguiente: cuando surja una controversia en la interpretación, en la ejecución, en la nulidad, en la anulabilidad, en la ineficacia o invalidez del contrato, supongo que nos estamos acercando a la nulidad de acto jurídico, ¿verdad? Esta controversia debe resolverse a través de un arbitraje, dice la norma. O sea, la norma obliga a estas partes que esa controversia sea resuelta a través de esta vía. Y es tan obligatoria esta exigencia que las entidades públicas, cuando comienzan a realizar el proceso de selección para la contratación del contratista, desde el momento de las bases, en la propuesta o proforma de contrato que forma parte de las bases, ya tiene que establecerse que en caso de existir una controversia, la misma se va a resolver a través de un arbitraje. ¿Qué tipo de arbitraje? Ya eso vamos a explicarlo más adelante. Pero en sí la norma obliga a las partes a ir a un arbitraje. Por ahí encontramos una diferencia entre el arbitraje ad hoc, contratación pública, y contratación privada. Porque en el caso del arbitraje institucional, contratación privada, se requiere que exista un contrato previo entre las partes para ir a esta vía. Y no es obligatorio, obviamente. Entonces, esa obligatoriedad entonces está impuesta por la ley. Sin embargo, permítanme contarles aquí una experiencia. No obstante esta obligatoriedad, y se entiende que existiendo un contrato que se ha suscrito bajo estos términos, la controversia necesariamente tendrá que ir a arbitraje. Una vez tuve un caso en donde se hizo el proceso, se otorgó la buena pro, ganó el contratista bajo el amparo de la ley de contrataciones, y sin embargo el abogado, como no le pagaba una municipalidad un dinero que le tenía por la ejecución de la obra, pues no le ocurrió mejor idea que ir al Poder Judicial, y se fue a través de una obligación de dar suma de dinero. Demandó. ¿Creen que el juez lo admitió en la demanda? Sí, la admitió, y corrió traslado al demandado para que conteste. Cuando ocurre el traslado de la demanda al demandado, obviamente el demandado contrató a su abogado, y el abogado contestó la demanda. Y fíjense, al contestar la demanda, el abogado, porque no es la parte, no es la entidad, es el abogado quien al final hace la contestación, ¿verdad? No excepciona, porque sabemos que en estos casos se puede interponer una excepción. ¿Cuál es? La excepción de convenio arbitral, ¿verdad? No excepcionó. La pregunta: ¿ustedes creen que continúa el proceso? ¿O es que el juez puede de oficio resolver la excepción? No, no es posible. Al final el juez sacó una sentencia en ese proceso y ordenó que la entidad pague el dinero que estaba deudando a este contratista. Fíjense qué tal excepción que se ha dado en este caso, ¿no? Pero se da. Como quiera que estamos señalando la obligatoriedad del arbitraje en cuanto a contratación pública, ya sabemos que en caso de tener una asesoría en esta materia, podemos excepcionar, y obviamente esa excepción va a ser declarada fundada y ese proceso común que ahí se archivaría. Bueno, esto es en cuanto a la obligatoriedad del arbitraje. Vamos a hablar hoy día, ahora, de los tipos o clases de arbitraje. Habíamos visto al inicio arbitraje ad hoc versus arbitraje institucional. El artículo 7 del decreto legislativo 1071
regula y establece con precisión estas dos clases de arbitraje que contempla nuestro ordenamiento: el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. ¿Cuál es el arbitraje ad hoc? ¿O de qué se trata este arbitraje? El arbitraje ad hoc es aquel arbitraje que administra, que conoce, que resuelve el organismo superior de contratación del Estado, vale decir, el OCE. Este es un arbitraje, antes se lo conocía con el nombre de arbitraje administrativo, porque de pronto las normas sobre las cuales se basaba el tribunal del OCE para resolver, básicamente estaban en este orden: Constitución, Ley de Contrataciones del Estado, Constitución y Ley de Contrataciones del Estado, básicamente las dos, que podemos entender que, Constitución, Ley de Contrataciones y Ley General del Procedimiento Administrativo, esas tres normas. Podemos advertir que estas dos últimas se tratan de normas de derecho público, ¿no? Entonces, y que están relacionadas al derecho administrativo, por cierto. Por eso es que este tipo de arbitraje se le conocía también con el nombre de arbitraje administrativo. Por otro lado, tenemos el arbitraje institucional. En este caso, es el arbitraje que administran las instituciones de arbitraje privadas, los centros de arbitraje privados. Como dije hace un momento, en la ciudad de Lima la cultura arbitral está muy difundida, muy practicada. Aquí en San Martín, no. Recuerdo en el año 2005, cuando vine aquí a San Martín, aquí no conocían el arbitraje. La gente, cuando se le hablaba de arbitraje, creía que resultaba una estafa para una resolución de conflictos, o que no tenía eficacia, en fin. En ese entonces, por ejemplo, comenzamos a trabajar la posibilidad de crear un centro de arbitraje institucional aquí en Moyobamba, a través de la Cámara de Comercio de Moyobamba. Sin embargo, por razones de falta de apoyo, no fue posible. Cuando nosotros ingresamos al Colegio de Abogados de San Martín en el año 2015, dado que ahí sí teníamos la posibilidad de crear esta institución, comenzamos a trabajar en ello y logramos crear la institución. Hoy en día Moyobamba, el Alto Mayo y la región San Martín cuenta con un centro de arbitraje institucional en el Colegio de Abogados de San Martín. Y fíjense que no nos equivocamos en esa idea, en esa propuesta que llevamos nosotros al colegio, porque en estos momentos en nuestro colegio tenemos 2 arbitrajes en trámite y muchos más por venir, porque no solamente nos preocupamos por crear el centro de arbitraje, sino nos hemos preocupado por difundir su competencia a través en la región San Martín y en la región Amazonas. En estos momentos, el centro de arbitraje del Colegio de Abogados tiene cerca de 48 municipalidades, entre provinciales y distritales, que están trabajando sus arbitrajes con nuestro centro de arbitraje. Entonces se pueden dar cuenta que es muy necesario estar en un organismo a través del cual con nuestras acciones se puedan realizar acciones efectivas para promover, en este caso, esta vía de solución. Si no hubiésemos estado en esa institución con la posibilidad de tomar decisiones, no hubiese sido posible esto. Hoy en día, las diversas entidades públicas de la región San Martín tienen la oportunidad que sus controversias se resuelvan aquí en Moyobamba. Ya no que se vayan hasta la ciudad de Lima, hasta el OCE. Eso sucedía hasta el año 2014, 2015. Todas las controversias de las entidades públicas tenían que irse al OCE en la ciudad de Lima, con el subsecuente costo que significaba. Hoy en día ya no. O sea, con esta decisión que nosotros hemos tomado en nuestra institución, hemos, de cierto modo, ahorrado costos para las entidades públicas, les hemos otorgado una garantía en cuanto a eficiencia en la administración de justicia arbitral y tienen la oportunidad de conocer de cerca su proceso. En este aspecto, por ejemplo, vamos a referirnos a algunas diferencias sustanciales que existen entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Y me gustaría que tomen nota de estas algunas diferencias que les voy a dictar, por cuanto luego vamos a ver por qué el Estado, en las últimas modificaciones normativas que ha hecho en la Ley de Contratación del Estado,
hoy en día ha optado y ha preferido al arbitraje institucional antes que el arbitraje ad hoc. Sí, en efecto, hay diferencias marcadas entre un arbitraje ad hoc y un arbitraje institucional. Este arbitraje que se desarrolla en las entidades arbitrales privadas. Podemos dar tres diferencias, por decirlo. Diferencia en cuanto a reglas, en cuanto a costos y en cuanto a supervisión. Una diferencia en cuanto a reglas, podemos señalar el aspecto que los centros de arbitraje institucionales cuentan con un reglamento arbitral. Es una norma interna que rige, que complementa el procedimiento arbitral. Es una norma que, por cierto, ha sido trabajada de acuerdo a las necesidades institucionales y contempla diversas situaciones jurídicas que en la ley general no está. Este marco normativo interno, el arbitraje ad hoc, no lo tenía, ojo, no lo tenía. Hoy en día, con la última modificación, ya el OCE ha aprobado un reglamento arbitral para dicha institución. Una segunda diferencia que podemos citar es el referido a los costos. Igualmente, en los centros de arbitraje institucionales se cuenta con una tabla de aranceles, en donde se plasma a detalle cuáles son los costos que van a tener que asumir las partes para afrontar el proceso arbitral. Ahí están debidamente detallados los costos desde el momento de la presentación de la solicitud. Obviamente, para su calificación, las partes o la parte solicitante tiene que cancelar un monto, porque luego de la calificación recién se aprueba la presentación de la demanda en sí. Esta tabla de aranceles, el OCE, a través de los arbitrajes ad hoc, tampoco contaba con este instrumento. Y repito que es recién a partir de la modificación normativa en la Ley de Contrataciones del Estado que ya se ha introducido también esta necesidad que el OCE también cuente con esa tabla de aranceles. Una tercera diferencia podemos citar en cuanto a la supervisión del arbitraje. En los centros de arbitraje institucionales se cuenta con un Consejo Superior de Arbitraje. Este Consejo Superior de Arbitraje tiene por función supervisar, hacer el seguimiento del proceso arbitral para efectos que éste se desarrolle de acuerdo con los cánones normativos y básicamente de acuerdo con el reglamento arbitral del centro. Este Consejo Superior también tiene como responsabilidad sancionar a los árbitros que puedan actuar contra la ética de la función arbitral. Tiene básicamente una función de control. Este Consejo Superior no existe hasta ahora en el OCE, en este caso en el arbitraje ad hoc. Para suplir este Consejo Superior de Arbitraje con la modificación normativa, se ha creado un código de ética. Se ha creado un código de ética que hoy en día está vigente en el OCE y que se ha designado un consejo de ética en el OCE para efectos de cautelar la conducta de los árbitros. Entonces, como podemos ver, existen diferencias sustanciales entre el arbitraje ad hoc e institucional, y hay una diferencia en cuanto a imposición de la ley, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos las modificaciones legales que han habido en cuanto a la Ley de Contratación del Estado. Vamos a tocar ahora los requisitos para ser árbitro. Bien, ¿habrá requisitos para ser árbitro? ¿O es que no habrá requisitos? O quizás se pedirán los mínimos requisitos que se solicitan hoy en día para ser congresista. Para ser congresista, por ejemplo, nos piden ser doctor, tener una profesión, tener maestría, tener 5 años de experiencia en la administración pública, haber llevado diversos diplomados, entre otros. Esos son los requisitos para ser congresista, ¿verdad? No, son 3 requisitos para ser congresista. Haciendo un paréntesis por cierto en la exposición. Tener 25 años, estar
hábil, obtener los derechos hábiles para ser elegido y pertenecer a un partido político. Esos son los requisitos para ser congresista. De pronto eso nos puede dar a entender por qué hoy en día tenemos esas personas que se encargan de legislar. Y continuando en el paréntesis, podemos comentar el hecho de este señor que ha hecho ese video, que le ha hecho famoso, por cierto, y que hoy se sabe que ese señor ni siquiera secundaria tiene y está súper cuestionado. Hice la comparación para volver a la pregunta en el sentido si es que se requiere o no algún requisito para ser árbitro. Y les menciono lo siguiente: el artículo 20 del decreto legislativo 1071 señala lo siguiente: para actuar como árbitro en un proceso se requiere ser ciudadano con los derechos civiles habilitados. Eso es lo que dice esta norma. Personas naturales con los derechos civiles hábiles. No dice otra cosa. Hay una descripción genérica. Y bajo esa descripción genérica, ¿qué se entiende? ¿Cualquiera puede ser árbitro? Hasta antes de las modificatorias podríamos decir que sí. Cualquier profesional pudiera hacerlo. Sin embargo, aun cuando no se hayan dado las modificaciones que luego sí han impuesto requisitos, creemos que en el entendido que se trata de una vía de solución de conflictos, y ojo, en algunos casos se van a resolver conflictos de suma importancia. Imagínense ese conflicto del hospital acá, en el cual haya actuado un árbitro que de pronto ni secundaria haya tenido o que la haya tenido. ¿Creen ustedes que hubiera estado capacitado para resolver esa controversia? Definitivamente que no. Como quiera que la norma es genérica, ha sido la ley de contrataciones la que se ha encargado de llenar esos vacíos en cuanto a los requisitos para ser árbitro. Hoy en día, los requisitos sí son algo exigentes para actuar como árbitros. Eso lo vamos a ver en la última parte de la exposición. Entonces, en cuanto a los requisitos, sí existen requisitos para actuar como árbitro, y reitero, estos requisitos los vamos a ir comentando al final. Vamos a pasar a otro punto, el referido a las diferencias que existen entre una decisión emanada del fuero común, vale decir una sentencia, y una decisión emanada de un proceso arbitral, un laudo arbitral. ¿Por qué es importante este punto de la exposición? Porque, como dije en un momento, se podría dar el caso que las personas prefieren acudir al Poder Judicial a resolver su controversia porque en el proceso arbitral existen ciertas falencias. Sí, podríamos decir que una de las grandes diferencias y dificultades, desventajas que tiene el proceso arbitral a diferencia de un proceso judicial en donde se misma sentencia, es el marco imperativo para su ejecución. Me explico. Cuando se lleva a cabo un proceso en el fuero común, sale la sentencia, viene el proceso de su ejecución y el juez ordena su ejecución con el apoyo de la fuerza pública, ¿verdad? No estoy diciendo que sea rápido. En cambio, en el proceso arbitral, termina con un laudo arbitral la controversia y muchas veces las entidades ese laudo lo desconocen. Y para hacer efectivo ese laudo, se requiere necesariamente acudir al Poder Judicial. Entonces, por ahí las personas dicen, oye, ¿cómo es que voy a llevar un proceso arbitral y luego acudir al Poder Judicial para su ejecución? Esto me va a llevar seguramente más tiempo. No creemos que fuese así, porque el proceso de ejecución del laudo arbitral es bastante ágil, debería ser bastante ágil. Obviamente que acá en Moyobamba, quizás eso no sea así, por el hecho que tenemos un juzgado hoy en día civil que conoce todo tipo de materias, inclusive por un tema de jurisdicción tendría que conocer esta ejecución del laudo,
aquí en el Alto, en Moyobamba, especialmente en la provincia. En cambio en Lima, por ejemplo, no. Si se trata de una ejecución de laudo, esta ejecución se va a llevar a cabo en un juzgado especializado, en este caso un juzgado en lo comercial que existe en Lima. Entonces, viéndolo así, no es tanto que el proceso de su ejecución se va a demorar. Pero sí encontramos una ventaja en cuanto al laudo sobre la sentencia. ¿Cuál es? Ustedes saben que por imposición constitucional el proceso judicial necesariamente goza de una doble instancia, ¿verdad? Sale la sentencia y esa sentencia es apelable, segunda instancia, y quizás en algunos casos hasta la Suprema puede llegar. En el proceso arbitral no, el proceso arbitral termina con el laudo, es inapelable, no hay segunda instancia en el proceso arbitral, o es que lo hay. La única forma de impugnar el laudo es a través de un proceso judicial, vale decir un proceso de anulación del laudo arbitral, que antes en realidad esto era un factor común en la parte que perdía el proceso arbitral, porque como quiera que no tenía efectividad en su ejecución, bueno, sobre todo las entidades públicas, ya le pagaremos cuando tengamos plata, o sea, mucho tiempo después. Hoy en día vamos a ver luego con la modificación constitucional que ya no es tan simple irse al proceso de anulación del laudo arbitral. Probablemente el legislador ha visto esas falencias que había y ese vacío en la ley que permitía a una de las partes, sobre todo a la parte vencida, irse o dilatar el proceso de elección del laudo. Hoy en día vamos a ver que con las modificaciones ya no es así. Entonces, tenemos marcadas diferencias pues entre una sentencia y un laudo arbitral. Otra diferencia que podríamos señalar es respecto a que para efectos de que se pueda resolver una controversia a través de un proceso arbitral, como dije reiteradamente, se va a requerir que las partes se hayan puesto de acuerdo para que esa controversia se decida que esa controversia se vaya a arbitraje, y eso en una cláusula específica en el contrato, ¿no? Si eso es así, obviamente se puede acudir a este tipo de arbitraje. Y un agregado ahí. Aquí, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de San Martín, ¿se pueden resolver arbitrajes en materia de contratación privada? Sí, lo podemos hacer. Y justamente por ello es que vamos a comenzar a trabajar en todo un proceso informativo de concientización a la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación, para que las personas entiendan que tienen esta alternativa de solución de conflictos a su alcance y no pues todavía acudan al Poder Judicial. Ya sabemos la tremenda carga que existe aquí, ni quiero contarles de algunos procesos que tengo, ¿no? Entonces, probablemente a través de este mecanismo vamos a encontrar una justicia más célebre, esa justicia efectiva a la que hacía mención el doctor Paredes. Ojalá que no vaya a pensar que estoy queriendo hacer quedar mal al Poder Judicial. Bueno, en sí cada quien va a tirar agua para su molino, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos unas diferencias en cuanto a una sentencia y un laudo arbitral. Vamos a entrar a esta parte medular de la exposición, y creo que este es de suma importancia, y de hecho que probablemente con algunos o en algunos va a significar una información nueva. Hasta hace poco en realidad está vigente hoy en día la ley de contratación del Estado, la ley 30225. Esa es la ley vigente, ley de contratación del Estado, y su reglamento. El decreto supremo 350-2015-EF, Economía y Finanzas. Sin embargo, esa norma especial, y haciendo un paréntesis, permítame, alumnos, como siempre se ha dicho en algún momento, esta materia de contratación del Estado es una especialidad del derecho. Con seguridad les puedo afirmar que aquí en Moyobamba, y quizás en San Martín, no tenemos abogados especialistas en contratación del Estado. Probablemente algunos lo conocen, lo trabajamos, con la experiencia que tenemos, pero especialistas que nos dediquemos a esto, no tenemos. Entonces, siempre les digo que los abogados pues se orienten, busquen esas nuevas materias del derecho en la cual podemos encontrar esa oportunidad laboral.
Cuando llegó Indecopi a Tarapoto, muchos abogados se orientaron a esa materia y hoy en día tienen bastante trabajo en lo que significa Indecopi. Y ciertamente hay bastantes problemas en ese rubro. Bueno, volviendo a la ley de contrataciones, decíamos que tenemos esa norma vigente. Sin embargo, el 6 de enero del año 2017 fue publicado el decreto legislativo 1341 que modifica la ley 3225 y también fue publicado el decreto supremo 056-2017-EF. Este decreto modifica el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Estas modificaciones, estimados presentes, traen unas modificaciones muy importantes para el arbitraje. Ejemplo, el artículo 45 de la ley de contrataciones establecía que en caso de surgir una controversia en la ejecución, interpretación, nulidad, anulabilidad, ineficacia, invalidez del contrato, esta se va a resolver a través de conciliación o arbitraje, decía la ley. Hoy en día, con la modificación, se señala que en caso de surgir una controversia en estas materias, dicha controversia se va a resolver a través de una conciliación, de una junta de resolución de disputas o de un arbitraje institucional. Pregunto, ¿cuál es la diferencia en la modificación? Voy a repetir para que se entienda la importancia de la modificación. Con la ley 3225 se señala que en caso de existir una controversia en la interpretación, resolución, nulidad, anulabilidad, ineficacia o invalidez del contrato, esta se va a resolver a través de una conciliación o arbitraje. Hoy en día, con la modificación, se señala que estas mismas controversias se tienen que resolver a través de una conciliación, a través de una junta de resolución de disputas o a través de un arbitraje institucional. Eso es lo que está vigente hoy en día. ¿Cuál es la diferencia? Antes la ley hacía una mención genérica al arbitraje. Ahí no decía si iba a ser arbitraje ad hoc o arbitraje institucional. No obstante ello, en otro artículo de la ley sí se señalaba puntualmente que cuando las partes no hayan establecido en el contrato, en el caso de una controversia, bajo qué tipo de arbitraje se va a resolver, decía la ley que esta se va a resolver mediante arbitraje ad hoc. Esa tendencia hoy en día también ha cambiado, porque este artículo 45 de la ley señala en un segundo párrafo que el arbitraje ad hoc se va a dar de manera excepcional. Eso nos da a entender, fíjense, la importancia que hoy en día tiene el arbitraje institucional. El OCE se está deshaciendo de los arbitrajes ad hoc, de todos los arbitrajes. Vamos a ver otras precisiones que hace estas modificatorias. También en este artículo 45 de la modificatoria se hace mención a la Junta de Resolución de Disputas. Esta Junta de Resolución de Disputas ya era mencionada en la ley 3225, pero no fue tan desarrollada, no le dieron la importancia del caso. En esta modificación ya se hacen muchas precisiones en cuanto a la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es una Junta de Resolución de Disputas? Obviamente los alumnos presentes no lo van a saber porque ya pasaron arbitraje y no les enseñaron, porque esta modificación salió en enero del año 2017. ¿Qué es una Junta de Resolución de Disputas? La Junta de Resolución de Disputas viene a ser, en buena cuenta, un centro de arbitraje. Un centro de arbitraje casi con los mismos requisitos que tiene cualquier centro de arbitraje, llámese el de la Cámara de Comercio de Lima, el nuestro, pero que tiene particularidades. Una de ellas es que estos miembros de esta junta, por ejemplo, no requieren ser abogados ya. Y esta Junta de Resolución de Disputas, o en esta junta, solamente se van a ventilar
controversias relacionadas a la ejecución de obras, obras, porque como sabemos, a través de un arbitraje se pueden conocer controversias de ejecución de obras, de contratación de servicios, de contratación de consultorías en general. En este caso, la Junta de Resolución de Disputas está para resolver solamente controversias de ejecución de obras. Y quizás, como quiera que se va a resolver una controversia netamente técnica, es que la ley ha precisado, para estos casos, los miembros de la Junta van a ser ingeniero o arquitecto, dice la norma. Pero claro, la norma no dice qué tipo de ingeniero, porque sabemos que hay una gama de ingenieros en esa profesión, no lo dice. Ahora, otra particularidad respecto a este ente que va a resolver controversias es que estas controversias van a entrar a una junta siempre y cuando el monto de contratación sea superior a los 5 millones de soles. Y también la norma hace una previsión en cuanto que puede tratarse de una junta integrada por un solo miembro o, llamémoslo, un tribunal integrado por 3 miembros. Y también precisa que la junta deberá ser por un miembro siempre y cuando la controversia esté en el rango entre 5 millones y 40 millones. Si la controversia es mayor a 40 millones, tiene que tratarse de un tribunal, es decir, de 3 miembros que puedan integrar la junta. La norma también nos trae una innovación en cuanto a que la decisión que emane de esta Junta de Resolución de Disputas, fíjense, se puede resolver a través de un arbitraje. Y claro, hay plazos específicos a través del cual esta Junta de Resolución de Disputas ejerce su competencia y solamente puede actuar desde la firma del contrato hasta la terminación de la obra. Todas las controversias que puedan suscitarse después de la terminación de la obra no pueden someterse a esta forma de solución, sino que tienen que ir necesariamente a un arbitraje. Otra innovación que trae la ley es en cuanto a la precisión del arbitraje en cuanto a los abogados. Dice esta modificación que en adelante, para conocer los arbitrajes, si se trata de un árbitro único o presidente del tribunal, necesariamente tienen que ser abogados. Pero además de abogados, deberán de contar necesariamente con una triple especialidad. Especialidad en contrataciones del Estado, especialidad en derecho administrativo y especialidad en arbitraje. Fíjense, a raíz de esta modificatoria de la ley, ya entendemos que no se necesita solamente ser abogado para actuar como árbitro en caso de los abogados, sino se necesita contar con esta especialidad. Y ojo, la especialidad no es cualquier especialidad, no es que de pronto ustedes van a acudir o vienen como antes lo hacían, entidades privadas de otros departamentos y te ofrecían, oye, tengo un diplomado, te va a costar 400 soles, tú te matriculo nomás y luego te va a venir tu certificado. No, esa especialidad por normativa del OCE se exige que se trate de un curso de capacitación mínimo de 200 horas. Esto porque obviamente se está adecuando a la nueva ley universitaria. 200 horas como mínimo y que sea auspiciado, promovido, respaldado por una universidad. Claro, la norma no dice por una universidad que esté acreditada, porque son muy pocas las que están acreditadas hoy en día. Aquí en San Martín entiendo que ninguna. Como quiera que la norma no lo dice, obviamente nos podemos agarrar del vacío. No, por ahora no se necesita ese requisito de acreditación de la universidad para respaldar este tipo de especialidad. Basado en esta exigencia, estimados alumnos y colegas, fíjense que en el Colegio de Abogados de San Martín nos hemos preocupado y nos estamos preocupando y tenemos planificado realizar estos 3 eventos académicos y lo vamos a hacer en convalidación con una universidad. Vamos a realizar estos 3 cursos de especialización. Seguramente vamos a hacerlo tanto en Tarapoto como en Moyobamba, pero al menos el curso de arbitraje, que va a ser un curso netamente casuístico, práctico, lo vamos a hacer en su integridad tanto en Tarapoto como en Moyobamba.
Y como algunos conocen, los eventos que hacemos nosotros son eventos de primerísimo nivel. Todos los expositores que vienen son especialistas en su materia. En el caso del arbitraje vamos a traer en gran parte los vocales del OCE para que dicten los cursos. ¿Con qué finalidad estamos haciendo esto? Como quiera que ustedes están viendo que la norma tiene una exigencia, nosotros como entidad arbitral, a futuro, los árbitros que tenemos en nuestro registro tienen que contar con esta especialidad. Algunos lo tienen, algunos no. Y tienen que contarlo porque a futuro también esos árbitros tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Árbitros para que puedan conocer arbitrajes a nivel nacional. Entonces, como una preocupación institucional, también queremos hacer estos cursos, pero vamos a hacerlo también con una finalidad de apoyar el aspecto social y vamos a procurar trabajar en comunión con las universidades, con las distintas universidades de la región, para efectos que sus estudiantes puedan tener accesos cómodos a esos diplomados o a esos cursos de especialización y de esa manera pues puedan complementar sus conocimientos que tienen en la universidad. Otra innovación de la ley es en cuanto a que hoy en día hay unas limitantes para efectos de que las entidades públicas sobre todo puedan someter a arbitraje sus controversias. Y dice la ley que para efectos que una entidad pueda someter una controversia a ley, cuando ya le ha llegado la solicitud de arbitraje, como quiera que hay 10 días para que conteste la solicitud, ese titular de la entidad tendrá que pedir una opinión técnico-legal. ¿Quién lo va a hacer esa opinión? ¿El ingeniero, el contador? Obviamente lo va a hacer un abogado. Claro, seguramente pidiendo previamente una opinión de la oficina de infraestructura que va a aportar el aspecto técnico. Entonces, el titular de la entidad tiene que tener en sus manos el informe técnico legal para efectos de decir si se va o no al arbitraje. Porque si el informe dice que es desventajoso irse al arbitraje porque la entidad va a perder, dice la norma que no tiene que irse al arbitraje, porque hay responsabilidad funcional ahí. Entonces, ese requisito o esta innovación ha sido importante para en algunos casos, porque obviamente ya no permite hacer gastos innecesarios a las entidades, ¿no? Porque cuando yo fui asesor legal del gobierno regional, por ejemplo, en ese entonces teníamos cerca de 25 arbitrajes, todos perdidos. ¿Y eso por qué? Porque bueno, en su momento creo que hemos señalado que había un defecto muy sustancial en el tema de los arbitrajes, que en realidad perdura hasta hoy, siendo que el proceso constructivo tiene problemas netamente técnicos. Obviamente que a futuro va a haber problemas y va a venir el arbitraje, ¿no? Y siendo evidentes los problemas técnicos, el arbitraje se va a perder. Bien, otra de las innovaciones pero muy importantes que tenemos en la norma es en cuanto, hoy en día, para que un contratista decida ir a un arbitraje, el contratista tiene que presentar una carta fianza, una garantía de fiel cumplimiento de realización inmediata. Esa carta fianza tiene que ser igual al 25% del monto que se ha dispuesto en el laudo arbitral. 25%. Imagínense que se trata de una controversia de 5 millones o de 10 millones. El 25% de ese monto el contratista tiene que depositar como garantía. Y señala la norma que si en caso el contratista pierde, la entidad puede ejecutar esa garantía. Antes de esta modificación no existía ese requisito. Por eso es que todo el mundo, el contratista se iba al arbitraje. Hoy en día no. El contratista tiene que pensarlo 10 o 20 veces. O al final tiene que estar completamente seguro que su derecho está amparado para que pueda ir al arbitraje. Sin embargo, la norma también por ahí ha regulado que, y miren, señala que las entidades públicas están impedidas de ir al arbitraje, salvo, ha puesto dos requisitos: que exista una autorización expresa del titular de la entidad, y en otro caso, que sea autorizado por el titular del pliego. Esto es en el caso de los ministerios del gobierno central. Obviamente que
hoy en día también las entidades públicas van a pensarlo dos veces antes de ir a este proceso. Y es que antes de la modificatoria, por ejemplo, un común denominador de los procesos arbitrales eran los adicionales de obra. Seguramente muchos han escuchado de eso, ¿no? La gran mayoría de arbitrajes se daban por adicionales de obra. Hoy en día el mayor porcentaje es por resolución de contrato. Justamente quizás el legislador ha advertido esto. Oye, ¿por qué tantos arbitrajes y la causal es esto, adicionales de obra? Claro, la explicación es puntual. Cuando un contratista va a un proceso de selección, ese contratista no va a perder dinero. Sabemos por conocimiento general que en un proceso constructivo la ganancia es un promedio del 35%. Ese contratista no va por el 35%, ese contratista va por más. Y en sus cálculos ya ha hecho su aumento en cuanto a adicionales de obra. Ya lo tiene, él va a ganar. ¿Y qué sucedía? Como quiera que las entidades públicas participan en desventaja, o sea, la razón es puntual, miren, les comento. Hasta hace poco, para adquirir un presupuesto en el gobierno central, normalmente se requería tener un expediente técnico completo, bien elaborado, digo bien. Sin embargo, en el MEF, básicamente los órganos revisores le decían, no, trae tu expediente, vamos a apoyarte, te sacamos tu presupuesto. Y sacaban el presupuesto cuando ese expediente tenía falencias, tenía muchos problemas ese expediente. Y me pregunto, y les pregunto, siendo que ese expediente técnico tiene problemas de deficiencias, ¿acaso luego no va a haber problema en la ejecución de la obra? ¡Claro que va a haber! Y ese contratista lo sabe. Y con ese conocimiento se iba al proceso, ganaba el proceso, y cuando pedía su adicional de obra, tenía que darle. Algunas entidades se negaban a darle, y ahí venía el arbitraje. Y cuando iban al arbitraje, obviamente tenían que ganar, o ganaban el arbitraje. Entonces, de lo que el valor referencial de la obra era 5 millones, en el arbitraje le habían sacado 2 millones más. O sea, si ya ganó 35% de esos 5 millones era ganancia, imagínense 2 millones más. Por eso es que dicen algunos que hoy en día la mejor profesión es ser contratista en la ejecución de obras, ¿no? Manera rápida de hacer plata. Esas modificaciones que ha tenido la ley hoy en día, de pronto probablemente en esta modificación que se ha hecho últimamente la ley de contrataciones, ¿qué cosa nos dice? Se prohíbe el arbitraje si se trata de un adicional de obra. Es decir, desde enero del año pasado ya no se dan arbitrajes en cuanto a adicionales de obra. ¿Quiénes han sido los más perjudicados? Los contratistas, ¿no? Bueno, de cierto modo aquellos que llevamos arbitrajes también, porque no vamos a hacer mucho trabajo en ese rubro. Pero ya no va a haber arbitrajes en ese aspecto, y es que la ley está corrigiendo falencias importantes que había, y dice la ley que en caso de existir una controversia en cuanto a adicional de obra, esa tiene que resolverse en el Poder Judicial. Lo está mandando acá, ya sabemos acá, algún día se resolverá. Bueno, estimados alumnos, autoridades de la universidad, este ha sido el tema que hemos traído para compartir con ustedes, y agradeciéndoles por la diferencia que han tenido. Gracias. Agradecemos al doctor Orlando Santillán Mendoza por la interesante conferencia